Ya, cuando quieras parte nomás. Yo creo que ya está grabando. Sí, Sí, ahí está perdón, sí, grabando. ya. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la función cuadrática. Ya ustedes están haciendo un repaso. Creo que esto es un repaso, ¿cierto? Sí. Sí, esto es un repaso ya de la función cuadrática. Entonces yo creo que ustedes ya deben tener conocimientos sobre la función cuadrática. Eh, ahí sí. Ya. Entonces, hoy día lo que se va a abordar en la clase va a ser el vértice de una parábola, la forma canónica de una función cuadrática y el eje de simetría de una parábola. Eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo podemos determinar el vértice de una parábola? En primer lugar, recordar que el vértice de una parábola es el punto máximo o mínimo de una función cuadrática. En el caso de que nuestro coeficiente A sea mayor a 0, va a tener la función un punto mínimo. En caso de ser menor a 0, va a tener un punto máximo. Eso igual es importante destacarlo porque hay ejercicios donde les van a preguntar en cuanto a gráficos de funciones cuadráticas con respecto a la máxima altura o cuánto fue el máximo tiempo que se demoró en tal y tal suceso en pasar. Entonces es importante que entiendan el concepto de máximo y mínimo con respecto a una parábola. ¿Ya? Vamos a tener tres casos para encontrar el vértice. ¿Ya? Y esto va a depender de las soluciones que vaya a tener la función cuadrática, las intersecciones que vaya a tener con el eje X. En el primer caso, cuando, por ejemplo, nosotros encontremos dos intersecciones con el eje X, para obtener el vértice, la coordenada X del vértice podemos calcularla mediante el promedio de esos puntos que encontramos como intersección. ¿Ya? Vamos a, para encontrar la coordenada X, podemos sumar ambas coordenadas, dividirlas por 2, y así vamos a encontrar el promedio, que vendría siendo la coordenada X del vértice. Para posteriormente encontrar la coordenada Y, solamente tenemos que reemplazar en la función. Reemplazamos el valor de X que encontramos y así vamos a encontrar la coordenada Y para luego obtener el punto del vértice. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? no, Ya, súper. Ahora, eso es para el caso de que nos encontremos con dos intersecciones con el eje X, ¿ya? En el caso de que encontremos solamente una intersección con el eje X, en ese caso es cuando el discriminante es igual a 0. Vamos a encontrar que ese punto precisamente va a ser la coordenada X del vértice, esa intersección. Cuando tengamos que encontrar, por lo mismo que en la parte anterior, la coordenada del eje Y vamos a tener que reemplazarla. Reemplazar la función nuevamente y así vamos a obtener el punto, de la misma forma. Ahora, si encontramos que no tenemos intersecciones ni una ni dos, vamos a tener que recurrir a una fórmula, ¿ya? La fórmula, la cual para obtener la coordenada del eje X va a ser, bueno, ustedes saben que tienen que antes de hacer cualquier ejercicio con respecto a la función cuadrática deben identificar los coeficientes, cuáles A, B y C. Cuando ya tengan identificado eso, se les va a hacer más sencillo y no se van a confundir. Lo reemplazan para encontrar la coordenada X del vértice cuando no tenemos intersecciones con el eje X, tenemos que reemplazar los valores en la fórmula menos b dividido en 2a. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar la coordenada X del vértice cuando no tengamos intersecciones con esa fórmula. Luego, podemos hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior, que era reemplazar en la función para obtener la coordenada de Y, o simplemente aquí mediante la fórmula 4ac menos b cuadrado dividido en 4a, vamos a encontrar también la coordenada de Y. ¿Se entiende? ¿Dudas con sí. esto? Ya, supongo que no hay dudas. Entonces, como modo de práctica, la idea es que ahora trabajen en esta actividad, ¿ya? El profesor ahora les va a explicar un poquito con respecto a estos ejercicios. Ya, yo voy a explicar acá. Si es que me puedes cambiar el permiso para yo poder ir moviendo esto y rayando, por favor. Eh, Tengo que, ya no tener permiso, ¿cómo no? Tienes que ir a mi ventana, donde aparezco yo los tres puntitos, y debería dar la opción de hacer hospeador. Ah, ya. Y ahora sí. Ya, súper. ¿Dejo de compartir cuando es necesario? Ya, ya empiezo a compartir yo. Ya. Ya voy a empezar a compartir yo el mismo Power entonces, donde habíamos quedado. Muchas gracias, profesora.
Y acá les voy a ir dando algunos consejos. Algunos de ustedes ya lo trabajaron porque este paper lo tienen disponible desde el inicio de semana. La idea es que vayamos resolviendo algunas dudas. ¿Alguien que lo trabajó le quedó en particular alguna duda con alguno de estos ejercicios? Profe, ¿podemos hacer la C? Ya. En la función cuadrática, las raíces se le llama también, y se lo había comentado en la clase la semana anterior, se le llama a estos puntos en que corta al eje X. Entonces, si hacemos el gráfico, voy a hacer aquí el plano cartesiano rápidamente. Esta parábola nos dice que corta en el 3 y en el 7, es decir, corta por acá y corta por acá. Tenemos algo así. Si es que la chutana es algo así, ¿ya? Entonces, como tenemos esos dos puntos de corte, el 3,0 y el 7,0, tenemos que usar la primera estrategia, porque aquí identificar A, B y C es un poquito más complicado, ¿ya? Entonces, vamos a buscar las estrategias y vamos a buscar el X del vértice. Buscar el X del vértice corresponde solo al promedio, ¿cierto? En este caso sería 3 más 7. Y lo dividimos por 2. Es decir, nos quedaría 10 partido por 2 y esto es 5. Con eso tenemos la coordenada X del vértice, está justo ahí en el 5. Pero para la coordenada Y, que yo creo que aquí es donde tuvo la complicación Luciana, necesitamos encontrar el valor, la fórmula para reemplazarlo. Y no tengo la fórmula. Entonces aquí la estrategia apunta a que se den cuenta que la fórmula se puede encontrar de la siguiente manera. ¿Recuerdan ustedes que había una estrategia cuando resolvíamos ecuaciones cuadráticas, que era este caso, en que teníamos dos paréntesis? Si tengo x como solución x igual a 3, entonces viene de una expresión de este tipo. Lo voy a escribir acá y se los voy a mostrar inmediatamente. Viene de haber encontrado esta ecuación. Porque si el x se hace 3, entonces se me hace 0 esa expresión. Y por otro lado, si el x se me hace 7, también se me hace 0. Entonces, cuando me dicen que el 3 y el 7 son los puntos donde cortan el eje X, me están diciendo indirectamente que la expresión de la factorización es esta. ¿Ya? X menos 3 y X menos 7. En la primera acá vale 3, en la segunda es donde vale el 7. Por lo tanto, para poder encontrar cuál es el valor y la expresión de la función, tengo que solamente hacer la multiplicación de estos paréntesis. Así que si nosotros lo resolvemos, la función sería, tenemos primero x por x me da x al cuadrado, luego tenemos x por menos 7, que es menos 7x, luego menos 3 por x, que sería menos 3x, y finalmente menos 3 por menos 7, que es más 21. Y con eso, nosotros juntamos los términos del medio, el menos 7 con el menos 3x, y me quedaría x cuadrado menos 10x más 21. Y ahora, ese valor 5 que encontramos, que valía acá el x del vértice, lo podemos reemplazar sin ningún problema en esta expresión de función. Lo ponemos ahí como 5 al cuadrado, luego como 5 por menos 10, y nos quedaría, vamos a ir paso a paso, 5 al cuadrado me da 25, menos 10 por 5 más 21, y eso me va a dar 25 menos 50 más 21, y 25 menos 50 más 21 va a dar menos 4.
Entonces la coordenada y del vértice, la que va aquí abajo, sería menos 4. Por lo tanto, si lo queremos escribir como coordenada, como un punto del plano, tenemos que corresponde a, en X es 5 y en Y es menos 4. ¿Queda un poquito más claro? Sí, gracias. De nada. Buena pregunta, porque tampoco es tan natural llegar e imaginar que con esas soluciones yo voy a poder encontrar la fórmula. Pero eso es una buena estrategia. Con la otra ya es más fácil. Y para cuando se escriban las funciones de esta forma, que les voy a mostrar ahora, como la letra B, la letra C, que se veía bien fea, o la letra E, ahora vamos a aprender una estrategia que con solo mirarlas vamos a saber inmediatamente cuáles son las coordenadas del vértice. Esta es la oportunidad de tener puntos buenos rápidamente en la evaluación de la próxima semana. Y tiene que ver con la forma canónica de una función cuadrática. La forma que nosotros hemos visto en la función hasta ahora se llama función polinómica. Forma canónica de una función cuadrática se le llama a cuando se expresa de esta forma. Va a ser un valor, que acá le llaman a, multiplicado por x más otro término, todo eso al cuadrado, ahí aparece el término cuadrático, y un término libre. Lo que nos entrega esta forma de escribir la función cuadrática es que me da las coordenadas del vértice inmediatamente. SH y esa letra acá, es decir, el término que suma a x y el que está libre, corresponden a los términos que son las coordenadas del vértice. Vamos a ver un ejemplo. Me dan esta función, f de x igual a 2 por, entre paréntesis, x más 3 al cuadrado, y le quito 5. Entonces, basta con mirar, para poder tener las coordenadas, este término libre, que es el menos 5, pasa a ser la coordenada y del vértice, y este que está sumando al x en el paréntesis, le debo cambiar el signo, y es mi coordenada x. En este caso sería menos 3. Y con eso ya está listo. Se ahorra todo el trabajo que había en el proceso anterior. Por lo tanto, se simplifica bastante el proceso cuando se presenta de esa forma. ¿Dudas en ese sentido? Aquí lo clave es recordar que la coordenada x hay que cambiarle el signo. Ya, vamos a seguir. Vean estos problemas y díganme cuál es el que más les gustaría que abordemos para poder revisarlo ahora rápidamente. ¿Tienen alguno en particular? La E. Ya, vamos a hacer la E y vamos a hacer la A. Partamos por la E, que pareciera ser más fea por los números que tiene. Sin embargo, es bastante sencilla. Las coordenadas del vértice las dan... ¿Me pueden esperar un minuto? Necesito ir a responder algo rápidamente y vuelvo ya. Por favor. Ok. Y disculpa, volví. Ya, entonces vamos a explicar primero la letra A. No, perdón, la letra E para que entendiéramos la letra A. Tenemos que mirar, y es clave, el que está con la X dentro del paréntesis,
y el que está como término libre. El término libre correspondía a la coordenada y, y el que está con el x es la coordenada x del vértice, pero cambiarle el signo. Por lo tanto, en vez de un 13 es un menos 13, y el otro término es un menos 8. Esa es la coordenada y. Y ahí tengo listas ya las coordenadas del vértice. Si se dan cuenta, es solamente mirar y responder. Por lo tanto, en la letra A, la coordenada de x del vértice, ¿cuánto sería? ¿1? Muy bien, es 1, porque es el que está con el x y hay que cambiarle el signo. Y por otro lado, me faltaría la coordenada y del vértice. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál podría ser? 0, 0. ¿Por qué 0? porque no sale. Porque no está. Muy bien. Es sumar, cuando uno suma 0, no estoy agregando nada en este sentido, por lo tanto, por eso no se pone, ¿ya? Entonces, la coordenada y correspondería a este 0. Preguntas de este tipo van a ver. Ahora, claramente yo no les voy a decir, esta es la forma en que solamente miran para saber el vértice. Yo les voy a proponer ecuación cuadrática y les voy a pedir cuáles son las coordenadas del vértice. Y ahí ustedes van a tener que darse cuenta que como está escrito de esta forma, entonces, ya es rápido, entonces estas son las coordenadas. Si está escrito de esta forma, también pueden hacer el proceso anterior, en que desarrollan la cuadrática, vuelven a la expresión que nosotros usamos normalmente, y luego de eso pasan a empezar a identificar A, B y C y pueden utilizar las fórmulas, ¿ya? Pero esta forma aparece mucho en pruebas estandarizadas y me ayuda bastante a ganar tiempo. Y por último, el eje de simetría. En geometría, en figuras geométricas, por ejemplo, esta figura que voy a presentar acá, un cuadrado, o un rombo, o un círculo, existen lo que se llaman ejes de simetría, que son ejes que funcionan de forma que dividen a la imagen, obteniéndose a cada lado de este eje una imagen que se ve como si estuviera reflejada al otro, ¿ya? Respetan las distancias, son las mismas distancias de un lado al otro. Puede ser un ejemplo. Para el cuadrado, un eje de simetría sería una recta que pasa justo por la mitad, ¿ya? O también podría ser la que lo cruza de esta forma. ¿Alguien ve otro eje de simetría en el cuadrado? En diagonal. Muy bien. En las diagonales también tengo ejes de simetría. De hecho, el cuadrado tiene estos 4 ejes de simetría. ¿El rombo qué eje de simetría podría tener? Horizontal y vertical. Exacto. Tengo este horizontal y vertical. Creo que Los dije diagonal al también. revés. Es que de hecho el rombo es el cuadrado, pero lo di vuelta. Así que es lo mismo que el cuadrado. En diagonal. Exacto. Muy bien. ¿Y el círculo? Infinitos. ¿Cómo lo supo? Porque eso me lo enseñaron muchas veces y siempre cuando partes el círculo a cualquier lado siempre va a tener una misma mitad. Exacto. Si lo vamos dividiendo ahí es eje de simetría, acá es eje de simetría, ahí es eje de simetría. Entonces, como son tantos, son infinitos. De hecho, siempre que usted crea que logró ocupar todos los espacios, basta como que le haga como un zoom a la imagen y va a encontrar espacios libres para seguir haciéndolo, ¿ya? Entonces, esto es una geometría. En la geometría es solamente una recta, pero cuando estamos analizándolos desde la geometría analítica, es decir, la geometría que usa estas fórmulas, tenemos que darle un valor a la recta, porque es una recta que está en un plano. Entonces tiene una forma de escribirse, que es la que está aquí arriba. Se dice x igual a m cuando la recta es una vertical, ¿ya? Cuando en el plano cartesiano tengo una recta de este tipo, que es vertical,
se escribe como x igual un número. Por ejemplo, si tengo x igual 3, tengo una recta vertical que pasa por el 3 del eje x. Si tengo x igual 7, tengo una recta vertical que pasa por el 7 del eje x. Y como las parábolas nosotros las tenemos de esta forma, o bien hacia abajo, el eje de simetría va a ser vertical. Por eso lo vamos a escribir como x igual a un número. Entonces, lo otro importante de observar es que este eje de simetría cruza justo por el vértice. Porque el vértice está justo a la mitad de esta parábola. Por lo tanto, como se escribe con la coordenada x por donde pasa, corresponde exactamente a la coordenada x del vértice. Así que la forma de escribirlo es muy simple. X igual menos b partido en 2a. Y se los planteo de esa forma, en caso de que se presente la función cuadrática de la forma que nosotros lo conocemos, y no se les pida calcular el vértice, sino que se les pida solamente la ecuación para la recta, el eje de simetría, ¿ya? Si ustedes calcularon ya el vértice, como en los problemas anteriores, basta con que tomen la coordenada x que obtuvieron y lo ponen acá. Aquí me voy a volver un poco a los problemas anteriores. Voy a tomar el ejercicio C, que es el que está más limpio. En ese caso, las coordenadas del vértice, para el x, como está sumándose un 4, tienen que cambiar el signo, así que es menos 4, y para el y es el 9 que está afuera. Ahí tengo las coordenadas del vértice. Y si yo quiero saber el eje de simetría, entonces pongo x igual, y tomo la coordenada x del vértice, menos 4. Y listo. Ese es el eje de simetría, x igual menos 4, porque es una recta vertical que pasa por menos 4. Así de fácil lo van a poder encontrar si ustedes saben encontrar el x del vértice. Si se les olvida cómo encontrar el x del vértice, pueden recurrir a esta fórmula, menos b partido en 2a, y les va a dar exactamente igual. De aquí abajo hay otro ejemplo. Hay una función que tiene como vértice menos 2,5, por lo tanto, la recta que representa el eje de simetría es x igual menos 2. Es decir, tomo la coordenada x y la pongo en ese valor. ¿Dudas con el eje de simetría? Yo no, profe. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces a lo último, que son estas actividades propuestas, en donde se presentan distintas situaciones, y les voy a ir dando algunas ideas. Por ejemplo, para la primera, bastaría con reemplazar en la fórmula. De hecho, es bastante sencilla. La fórmula era x igual a menos b partido en 2a. Entonces, si nosotros nos ponemos a encontrar en esa fórmula a y b, nos podemos dar cuenta que b vale menos 1, por lo tanto, con el menos que tiene en la fórmula, quedaría como un 1 positivo, y el a también vale 1. Perdón, exacto, vale 1 positivo, entonces me quedaría 2 por 1, 2. Por lo tanto, tenemos que el eje de simetría en este primer caso sería x igual 1/2. En la segunda, se plantean de otra forma estas informaciones. Se le entregan las raíces, es decir, los puntos donde corta el eje x. Así que para que tengamos una idea mental, tenemos la parábola, tenemos el eje x, que es donde corta, y tenemos que son en el punto 6 y 14. Así que aquí se puede usar la estrategia de calcular el promedio para obtener el punto que está justo a la mitad, y de esta forma conocer el valor x del vértice. Y ahí estarían listos. En la C, es muy similar a la A. Se le dan los parámetros A, B y C, y ustedes pueden sin problema reemplazarlo directamente acá. No es necesario que armen la función. Pueden llegar y reemplazar y obtener inmediatamente cuáles son las coordenadas, ¿ya? En la D,
se puede plantear la ecuación. La D yo creo que es como la más complicada. De hecho, algo así en la evaluación no les voy a poner, pero sí es bueno que lo hagan para que sepan cómo abordarlas. Y con esos dos puntos poder encontrar la función cuadrática, ¿ya? Entonces, con esos dos puntos yo tengo que, de hecho, es un poco más sencilla porque sé que a la altura del 11, si yo tengo acá el plano cartesiano, no sé si va a cortar al eje X, vamos a suponer que queda así. Al nivel del 11, corta en dos puntos. Como me dice, tengo el 5,11 y el 7,11. Por lo tanto, los dos están a la misma altura. Así que el eje de simetría, siempre, si es que tengo dos puntos a la misma altura, va a pasar por la mitad de ellos. Así que en este caso, tampoco es necesario calcular la expresión de la función cuadrática, sino que bastaría con encontrar el promedio de estos valores x, del 5 y el 7. Y de esa forma van a poder saber cuál es el valor que está aquí al medio. Y con eso ya tienen la coordenada x para poder escribir la función. En la letra E, igual que la A y la C, ustedes reemplazan los parámetros si quieren, o buscan bien el vértice buscando las intersecciones. Ahí ustedes eligen la estrategia que más les acomode. La F también, de hecho la F es la forma canónica, por lo tanto, ustedes aquí tienen inmediatamente la coordenada X del vértice. Si ahí me aparece como un 8, entonces la coordenada X es un menos 8. Por lo tanto, el vértice sería X igual menos 8. Y la letra G se hace igual que la letra B. En ambos me dan las raíces, por lo tanto, me sirve mucho sacar el promedio y con eso ya tengo la expresión. Y ante cualquier duda, aquí al final tienen las soluciones para poder revisarlo. Entonces, nos quedan 6 minutos. ¿Dudas o consultas sobre esto o bien cualquier aspecto de función cuadrática? Recuerden que nos estamos preparando para la próxima semana. Ya, parece que no. Entonces les recuerdo, próxima semana, enviado a sus correos institucionales, va a estar habilitado lunes, martes y miércoles el formulario. El jueves vamos a hacer la corrección del formulario. Lunes, martes y miércoles ustedes lo van a trabajar. Van a tener una opción, así que no lo abran y lo dejan abierto y después a la hora cuando se acordaron vuelven a terminarlo. ¿Ya? No va a ser tan terrible. De hecho, lo voy a ir armando según los Power. Yo voy a estar viendo, por ejemplo, el PowerPoint 1 que usamos de función cuadrática y de ahí voy a sacar cierta cantidad de ejercicios. PowerPoint 2 y voy a sacar cierta cantidad de ejercicios. Entonces, si ustedes quieren saber en específico el tema y lo que les voy a preguntar, tienen que irse a las primeras partes de los PowerPoint donde les digo qué es lo que se va a ver en cada uno de ellos. Y ahí tienen un buen resumen que les va a servir. Así que la próxima semana, vuelvo a recordar, a sus correos institucionales va a ser enviado este formulario. Ustedes van a poder leerlo, revisarlo. Va a ser enviado a la Amanda La Barca, no se puede responder desde otro tipo de correo. No va a ser muy largo, más de 20 preguntas es imposible, ¿ya? Porque tampoco la idea es que ustedes se estresen a esta altura si ya tuvieron una evaluación y esto va a ser un promedio. Pero voy a ir haciendo preguntas en la medida que voy sacando temas. Deberían ser por lo menos 15, yo creo. Y van a andar alrededor de las 15 preguntas. Y eso, si le pueden avisar a sus compañeros y los que no tienen el correo institucional se comunican con su inspector y si no tienen el correo del inspector, con su profesor o profesora jefe, para que les envíe el contacto y ustedes puedan en ese sentido pedir al inspector la clave para poder activar el correo, ¿ya? Pero están todos los correos creados. Están advertidos ya casi a una semana del fin del periodo para hacerlo, para que se consigan ese correo. Y tranquilidad, recuerden, si quieren después subir sus notas, está la instancia en que pueden hacer, se va a hacer un video, este video explicativo, como instancia para mejorar la nota en una última oportunidad. ¿Alguna otra duda o consulta? Quedamos hasta aquí entonces. Gracias a los que están siempre. Y que les vaya bien. Si la idea es que sea un cierre de año lo más tranquilo para todos posible.
pueden retirarse, no hay ningún problema. Chao, profe, que le vaya excelente. Chao, profe, Chao, gracias. Tomás, a ustedes Chao, también, profe, que vaya bien, gracias. chao.